El establecimiento de la bestia. El establecimiento de la imagen de la bestia es el producto de la acción y contraacción de los poderes titánicos de los últimos días en rebelión contra Dios. Su presunción de poder absoluto y autoridad está ahora bastante atrasada, porque allí está confrontado y opuesto a su ascensión a la supremacía, el poder restringidor de los poderosos ángeles que detienen los cuatro vientos de la contienda. Estos continuarán haciéndolo así, hasta que el pueblo del Señor esté plenamente preparado para ganar la batalla que ocasionará su ruina eterna. Pero, a pesar del ministerio efectivo de los cuatro ángeles retenedores, la iniquidad y la violencia están creciendo rápidamente y los ángeles están gradualmente soltando su dominio. Inevitable y eventualmente, habrá insuficiente resistencia al establecimiento de la imagen, y los líderes religiosos y políticos serán rápidos para asirse de su oportunidad por mucho tiempo esperada. El pueblo de Dios debe estar completamente listo cuando ese día llegue. Cuando la imagen sea finalmente establecida, será un desarrollo que no habrá acontecido sin una causa. Antes será el resultado del desarrollo de ciertos pasos y decisiones cruciales que han sido dados por un largo periodo de tiempo. La Iglesia y el Estado, habiendo sentado sus pies en ciertas sendas, tiene por necesidad que venir el fin. Para nosotros, que nos es requerido por Dios ser estudiantes fieles de la Biblia, no es suficiente conocer que la imagen ha de ser erigida y que podemos identificarla cuando lo sea. Debemos comprender también los factores que ocasionan tan terrible desarrollo. En cuanto sea revelado, en cuanto sea posible para la mente humana, ayudada por el Espíritu de Dios, debemos comprender estos importantes asuntos, entender el desenvolvimiento de los principios que guiaron a esta situación. De otro modo, no estaremos equipados para reconocer su ascenso a la supremacía hasta que sea demasiado tarde para escapar de su poder engañador. Cada uno debe ser rápido para detectar en sí mismo cualquier presencia de estos factores que guían a una persona a tener la imagen de la bestia desarrollada en sí mismo. Si esa persona permite que esto suceda, será prisionera de ese engaño por el cual la imagen la tendrá cautiva a ella y al mundo entero. La pregunta ahora es, ¿cómo llegaremos a una clara comprensión de estos factores que aún ahora están funcionando en la edificación de la imagen de la bestia? La respuesta a esa pregunta se dio en el capítulo anterior. Para comprender lo que motiva la imagen de la bestia, estúdiese lo que ocasionó el surgimiento de la bestia antes de ella, porque allí la respuesta será hallada. La imagen es una imagen en toda la forma. Los poderes que establecieron a la bestia serán los mismos poderes que establecerán su imagen, excepto en una fecha posterior. ¿Qué causó la una y qué causará la otra? Por consiguiente, para comprender aquello que resta ser, debemos estudiar cuidadosamente la que ya ha sido. Entonces, ¿qué fue lo que indujo al establecimiento de la bestia en el primer caso? Esa es la pregunta, cuya respuesta se da clara y explícitamente en estas palabras: fue la apostasía lo que indujo a la Iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía, y sería revelado el hombre de pecado, segunda de Tesalonicenses 2, 3. De modo que la apostasía en la Iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia, el conflicto de los siglos. Páginas 496, 497. Esta declaración nos conduce directamente al corazón del asunto al declarar la consecuencia que desarrolló la bestia, el papado. Todo comenzó con la apostasía que privó a los hijos profesos de Dios de los poderes de origen celestial, sin los cuales no podían operar como representantes de Dios. Eso fue seguido por la búsqueda eclesiástica de adquisición de poder del Estado para imponer las leyes y autoridad de la Iglesia. De la misma manera será formada la imagen de la bestia. La
Apostasía que le dará la ascendencia ya comenzó y rápidamente. ¿Llegará a ser terminante? Pronto, las iglesias caídas se unirán con las autoridades civiles para imponer la voluntad de la Iglesia sobre el pueblo, y entonces allí estará la imagen de la bestia. Pero ¿por qué la apostasía es la causa de la presunción de la Iglesia del poder civil, y la formación de leyes designadas a imponer rigurosamente la religión en todo el mundo? ¿Por qué el establecimiento de la bestia y entonces de la imagen es la consecuencia natural e inevitable de la apostasía? Apostasía es esa separación de los principios puros de la verdad de Dios, al principio la declinación imperceptible en la fe de Jesús, por lo cual la Iglesia se desvía de la luz y camina más y más hacia las tinieblas. Este rechazo de la luz divina puede tomar bastante tiempo para desarrollarse, pero tarde o temprano, cuando llega a ser total, ella produce un sistema de increíble crueldad y opresión restrictiva. La separación que produjo el surgimiento a la bestia papal, se germinó en la Iglesia apostólica pura y santa, por hombres que tenían los mejores intereses por la Iglesia, pero que no entendían los principios de la absoluta libertad religiosa. Estos hombres que no habían abandonado totalmente el espíritu de opresión cuando salieron del judaísmo, dejaron su deber para controlar y dirigir los obreros en la causa de la verdad. En ese tiempo, el poder del Estado no estaba disponible para imponer su voluntad, pero ellos ejercieron sobre la situación toda la presión que pudieron. Esta era la semilla que brotaba, y después que la plenitud de la apostasía reposó notablemente sobre toda la tierra, se desarrolló para ser la bestia papal, y terribles fueron las consecuencias. Muchos capítulos podrían ser escritos detallando cómo la mayoría en la Iglesia cristiana era arrastrada de un grado de infidelidad a otro más profundo todavía, pero, en este libro no hay suficiente espacio para tratar el asunto en detalles. Se recomienda estudiarse el capítulo 2 en el conflicto de los siglos, titulado La fe de los mártires. Allí se hallará que al principio Satanás trataba de destruir la Iglesia al matar a sus miembros, pero fallaba en producir el resultado deseado. En cambio, guardaba a la Iglesia libre de los que no eran genuinos, y multiplicaba sus miembros. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la Iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida, no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El Evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. Dijo un cristiano, reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución: atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para traer a otros a su fe. Más somos cuanto derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. Tertuliano, Apología, párrafo 50. Miles de cristianos eran encarcelados y muertos, pero otros los reemplazaban. Y los que sufrían el martirio por su fe quedaban asegurados para Cristo y tenidos por Él como conquistadores. Habían peleado la buena batalla y recibirían la corona de gloria cuando Cristo viniese. Los padecimientos unían a los cristianos unos con otros y con su Redentor. El ejemplo que daban en vida y su testimonio al morir eran una constante atestación de la verdad, y donde menos se esperaba, los súbditos de Satanás abandonaban su servicio y se alistaban bajo el estandarte de Cristo. El conflicto de los siglos, páginas 45, 46. Cuando Satanás veía la indestructible naturaleza de la Iglesia manteniéndose pura por el proceso refinador de la persecución, sabía que tenía que adoptar diferentes procederes, y así lo hizo.
En vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios implantando su bandera en la Iglesia cristiana. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, al par que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo. La Iglesia se vio entonces en gravísimo peligro, y en comparación con él, la cárcel, las torturas, el fuego y la espada, eran bendiciones. Algunos cristianos permanecieron firmes, declarando que no podían transigir. Otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe y unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ello podría llevarlos a una conversión completa. Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la Iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de verdad. La mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera, y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido con la Iglesia, seguían aferrándose a su idolatría, y solo habían cambiado los objetos de su culto por imágenes de Jesús y hasta de María y de los santos. La levadura de la idolatría, introducida de ese modo en la Iglesia, prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y en el culto cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la Iglesia perdió su pureza y su fuerza. Hubo sin embargo creyentes que no se dejaron extraviar por esos engaños y adorando solo a Dios, se mantuvieron fieles al autor de la verdad. El conflicto de los siglos, páginas 46, 47. Nótese en particular que al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la Iglesia perdió su pureza y su fuerza. Una iglesia corrupta es una iglesia apóstata que está marcada por impureza e iniquidad. Tal cuerpo es inefectivo, no teniendo influencia sobre pecadores para ganarlos a Cristo. No poseyendo poder para atraer miembros, el número de sus adherentes disminuye siempre, a medida que se hunde de una debilidad a otra mayor. Sin poder para realizar nada en absoluto de los benditos propósitos de Dios, semejante iglesia ha perdido el derecho de existir. Solamente cristiano denominacional, es una maldición para Dios y el hombre. Pero, otro factor es introducido. Cuando la Iglesia tiene la verdad de Dios, entonces tiene también el Espíritu de Dios, el espíritu de amor, el humilde servicio a otros aún hasta la muerte si es necesario. Pero cuando la verdad de Dios se pierde, entonces ese espíritu abnegado desaparece también y es reemplazado por el deseo de ser servido antes que servir, ser Señor, y no ser un siervo. Mientras la Iglesia tenía la verdad de Dios y el poder y el Espíritu de Dios, entonces ella atraía naturalmente a muchas personas y la Iglesia les rendía servicio de amor. Pero después que perdió esa verdad y ese poder, entonces nada tenía para atraer a la gente, y la Iglesia se halló conducida más y más hacia la insignificancia. Los sacerdotes, llenos del espíritu del egoísmo, vieron en todo esto la pérdida de su posición, honor y prestigio.
Así que, estaban realmente presionados para rescatarse a sí mismo del problema que los afrontaba. ¿Qué podían ellos hacer? Habiendo apostatado de la verdad, del poder de Dios y de su Santo Espíritu, no tenían con qué edificar con éxito el reino de Dios sobre la tierra. Ellos tampoco tenían disposición para reconocer la verdadera causa de su espantosa debilidad, de modo que no había posibilidad de capacitarse para resolver su problema en la manera correcta. Por lo tanto, habían de tener otro poder que el poder de Dios para atraer al pueblo. Pero ¿cuál otro poder había allí? Solamente había otro, y ese era el poder de la fuerza. Si el pueblo no venía por sí mismo a las iglesias y las apoyaban, entonces ellos serían compelidos a hacerlo. Pero el poder de la fuerza no descansaba en las manos del sacerdocio. El Estado era el custodio de eso. Por consiguiente, indicaba que por cualquier otro medio, la Iglesia había de ganar el apoyo del Estado hasta que los decretos eclesiásticos que ordenaban a todos los hombres a adorar como la Iglesia lo dictaba, fueran puestos en efecto por las autoridades civiles. Y esto fue exactamente lo que ellos hicieron. Habiendo perdido el poder de Dios, y siendo poseídos del espíritu del egoísmo, ellos no podían hacer otra cosa más que eso. Y ellos prevalecieron en ganar el poder y el apoyo de la espada en la imposición de sus decretos y el sostenimiento de sus instituciones. Y así fue establecida la bestia. A.T. Jones expone claramente los principios involucrados de esta manera. La Iglesia fue plenamente consciente de su pérdida del poder de Dios antes de buscar el poder del Estado. Si así no hubiera sido, nunca habría hecho ninguna proposición a la autoridad imperial, ni habría recibido con placer ningún préstamo de ella. Existe un poder que hace parte del Evangelio de Cristo, y es inseparable de la verdad del Evangelio. Ese es el poder de Dios. En realidad, el Evangelio no es más que la manifestación de ese poder, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por lo tanto, mientras cualquier otro orden u organización de personas que profesan el Evangelio de Cristo mantiene con sinceridad el principio de ese Evangelio, mientras el poder de Dios esté con ellos, no tendrán necesidad de otro poder para hacer sentir bien su influencia siempre que sea conocida. Pero tan pronto como una persona o asociación que profese el Evangelio pierda su espíritu, se va en el instante también el poder. Entonces, y únicamente entonces, tal organización o persona busca otra clase de poder para suplir el lugar del perdido. Así fue con la Iglesia en ese tiempo. Ella había caído, deplorablemente cayendo de la pureza y la verdad y, por consiguiente, del poder del Evangelio. Y habiendo perdido el poder de Dios y la piedad, ella con avidez se aferró del poder del Estado y de la impiedad. El propósito definido que el obispo tenía en mente cuando alcanzó ese convenio con Constantino, y le prestó la influencia de la Iglesia para sus aspiraciones imperiales, fue el de obtener leyes por las cuales pudiera imponer su disciplina y dogmas sobre aquellos en quienes ella había perdido su poder de convencer o persuadir. Grandes imperios de la profecía, p. 472. Se tomó varios siglos para venir al lugar donde se hundieron tan bajo, pero, tan ciertamente como los líderes de la Iglesia habían rechazado la solución divina de restauración a la suficiencia adecuada de Dios, se confrontaron con ningún otro resultado posible que este. Paso a paso ellos habían sido dirigidos en la constante separación de Dios, más y más profundo en esta situación de debilidad espiritual, frustratoria y humillante. De este modo, las condiciones fueron establecidas y el camino preparado para que la Iglesia diera el paso siguiente, el de asegurar la compulsión por parte del emperador, de la voluntad eclesiástica sobre el pueblo. Ellos no podían ver otra opción de satisfacer la codiciable necesidad de lo que ahora había llegado a ser una Iglesia puramente egoísta, que el de buscar otro poder fuera del poder de Dios, el poder de la fuerza.
Y puesto que ese poder es firmemente mantenido en posesión de las autoridades seculares, que se han puesto en el mundo para gobernar a los que no se gobiernan a sí mismos, indica que la Iglesia tiene que ganar el control del Estado para lograr sus propósitos y mostrarse a todos como una institución acreditada y efectiva. Y cuando eso se ha hecho, entonces la bestia se forma. El tiempo había llegado, como se observó antes, cuando las iglesias que carecían del poder de Dios no podían atraer más al pueblo, y en domingo y días de fiestas especiales, los sacerdotes hallaban que la gente trabajaba antes que venir a la iglesia. Los sacerdotes nunca permitirían que esta práctica continuara, porque no era solamente un serio golpe para su orgullo y prestigio, sino una amenaza decisiva para su sustento. Mientras tanto, habiendo ganado gran favor e influencia para con el emperador, fueron a él y aseguraron la ley que prohibía todo trabajo en el primer día de la semana, creyendo equivocadamente que cuando la gente no pudiera laborar en domingo, ellos con seguridad llenarían las iglesias. A. T. Jones, en Grande Imperios de la Profecía, p. 487, cita lo siguiente: por una ley del año 386, esos cambios más antiguos efectuados por el emperador Constantino fueron más rigurosamente ejecutados, y, en general, las transacciones civiles de toda clase fueron estrictamente prohibidas en domingo. De hecho, cualquier transgresor había de ser considerado culpable de sacrilegio. Comentando sobre esto, A. T. Jones escribe: como resultado directo de esta ley, allí pronto apareció un mal que, bajo las circunstancias y en lo lógico del caso, exigía más legislación en la misma dirección. La ley prohibía todo trabajo. Pero como la gente no tenía tal religión que los motivara a consagrar el día a los ejercicios piadosos y morales, el efecto de la ley solo era dar vigor a la ociosidad. Puesta en vigor la ociosidad solo multiplicaba oportunidad para la disipación. La consecuencia natural era que cada domingo los circos y los teatros por todo el imperio se congestionaban. Grande Imperios de la Profecía, 487, 488. Para su desagrado y aguda desilusión, los sacerdotes hallaron que su intento de hacer venir las personas a la iglesia obligándolas a que no trabajaran en domingo, no produjo el resultado deseado. Al contrario, los dueños de los circos y teatros eran los que prosperaban. La pregunta que surgía era entonces, ¿qué debe hacerse ahora? La respuesta era simple. Habiendo entrado en este curso equivocado, nada les restaba más que avanzar por ese largo camino y, por consiguiente, ellos actuaron hasta que tuvieron una ley que cerró los teatros en domingo. En el Concilio de Cartago en junio de 401 después de Cristo, se decretó el canon siguiente. Canon 5. Ningún juego debe ser realizado en los domingos y días festivos. Para que este canon pudiera ser hecho efectivo, los obispos en el mismo concilio pasaron una resolución, y enviaron una petición al emperador Honorio, solicitando que las demostraciones públicas pudieran ser transferidas del domingo cristiano y de los días festivos, a cualquier otro día de la semana. Los miembros de Iglesia no tenían suficiente religión o amor para hacer lo que profesaban creer que era verdad. Por consiguiente, se le solicitó al Estado quitarles toda oportunidad de hacer mal, entonces ellos serían cristianos. De esa manera Satanás mismo podría ser esa clase de cristiano, y ser todavía diablo. Grandes Imperios de la Profecía, páginas 489, 490. En el año 425 después de Cristo, esto llegó a ser ley y los obispos tenían confianza que, ahora que la competencia había sido anulada, las iglesias podían ser llenas de gente, y como les prohibía estrictamente el trabajo y el juego en domingo, vendrían ahora a la iglesia. Pero fueron otra vez chasqueados, porque la gente prefería no hacer nada que venir a una iglesia que nada tenía para ellos. Por consiguiente, ellos descansaban en la casa los domingos dejando las iglesias tan vacías como siempre.
Así, hasta este punto, los líderes religiosos no habían logrado su objetivo. Con todo, nunca admitirían la derrota, sino proseguían sin consideraciones. El diablo y sus agentes tienen determinación, tenacidad y persistencia. Un típico ejemplo de esto se halla en la conducta de una desafiante reina Jezabel después de la aplastante derrota sufrida por ella y sus seguidores en el Monte Carmelo. Allí, Dios había demostrado su gran poder, la gente en masa había declarado su convicción positiva y enfática de que, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Los sacerdotes de Baal habían sido degollados hasta el último hombre, la sequía había estallado, y el rey era poderosamente sacudido. Con todo eso contra ella, la reina impía debió haberse llenado de temor de que su propia vida iba a terminar. Pero no. Ella era tan invencible y desafiante, que fue capaz de dictar una orden contra la vida de Elías, tan cargada de amenazas, que él emprendió la huida ignominiosa a un lugar apartado más seguro. Tal es la manera de Satanás y sus seguidores, ellos nunca renuncian, mientras que el pueblo de Dios, por contraste, generalmente está listo para rendirse. Ellos necesitan aprender que la fe es el poder viviente que se abre camino a través de cada barrera, pasa por encima de todo obstáculo y planta su bandera en el corazón del campamento de su enemigo. Comentario bíblico adventista, tomo 2, p. 989. Cuando salgamos bajo la orden de Dios para hacer frente al enemigo, y nos hallemos sucumbiendo ante su temible poder hasta el punto que el fracaso parece seguro, entonces que estas palabras sean realmente vuestra bandera, entusiasmo y coraje. Pero cuando nos entregamos completamente a Dios y en nuestra obra seguimos sus instrucciones, Él mismo se hace responsable de su realización. Él no quiere que conjeturemos en cuanto al éxito de nuestros sinceros esfuerzos. Nunca debemos pensar en el fracaso. Hemos de cooperar con uno que no conoce el fracaso. Palabras de vida del Gran Maestro, p. 297. La determinación de Satanás y sus seguidores de nunca capitular, no importa cuánto la batalla arrecie contra ellos, será mucho más que comparable por el pueblo de Dios en el conflicto final. En ningún momento permitirán aún pensar en el fracaso. Aunque serán poderosamente tentados a hacerlo así. Mientras tanto, hemos de ser siempre conscientes de que afrontamos enemigos que no conocen tales tácticas como retroceder. Así fue que, cuando sus leyes sucesivas que prohibían a las multitudes no jugar o trabajar en domingo fallaron en traer lealtad a la casa de culto, los sacerdotes ni siquiera pensaron en abandonar su causa. Antes, ellos urgieron su ruego ante el emperador que la adoración en domingo fuera hecha obligatoria. Así que el pueblo, sea que le gustara o no, no se les permitía trabajar, jugar o descansar en casa en domingo. Ellos tenían que ir a la iglesia o sufrían la pena total provista en la ley, aún el martirio de la muerte. Otra vez A.T. Jones describe el desarrollo en estas palabras. En la lógica de esta teoría había un paso más para ser dado. Para ver cuán lógicamente sucedió, miremos los primeros pasos dados desde el primero hasta este punto. Primero, la Iglesia había prohibido toda clase de trabajo en domingo, para que el pueblo asistiera a las cosas divinas. El trabajo fue prohibido, para que la gente pudiera adorar. Pero el pueblo no adoraría, ellos fueron a los circos y los teatros en lugar de la Iglesia. Entonces la Iglesia había promulgado leyes cerrando los circos y los teatros, para que la gente pudiera asistir a la Iglesia. Pero aún entonces la gente no sería devota, ni asistiría a la Iglesia, porque no tenía religión real. Por lo tanto, el siguiente paso para ser dado, en la lógica de la situación, era obligarlos a ser devotos, obligarlos a asistir a las cosas divinas. Este fue el paso siguiente que se debía dar, y fue dado. Los obispos teocráticos eran iguales a la ocasión. Ellos estuvieron listos con una teoría que hizo frente exactamente a las demandas del caso.
y uno de los más grandes de los padres de la Iglesia Católica. Él escribió: en verdad es mejor que los hombres deban ser traídos al servicio de Dios por instrucción antes que por temor al castigo o por penas. Pero porque los primeros recursos son mejores, por lo tanto, lo segundo no tiene que ser descuidado. Con frecuencia muchos tenían que ser traídos de regreso al Señor, semejantes a siervos impíos, por el azote del sufrimiento temporal, antes de ellos obtener el grado más elevado de desarrollo religioso. Agustín, Grandes Imperios de la Profecía, páginas 490, 491. Así fue que, a lo largo de este curso de desarrollo, que paso a paso fue el único posible resultado de la prolongada y profunda apostasía, la bestia surgió al poder absoluto. Por supuesto, la mayoría de la gente que antes no tenía suficiente religión que los condujera a la Iglesia ahora iban, porque no tenían suficiente religión en ellos, sea para discernir la naturaleza de este autoritarismo, o para ofrecer cualquier resistencia a ello. Pero ahora el pueblo de Dios comienza a entrar en dificultad. Ellos podían obedecer una ley civil que prohibía su trabajo en el primer día de la semana y también la ley que les prohibía ir a los circos y a los teatros, porque no hallaban ningún placer en la entretención ofrecida allí. Pero, cuando un requerimiento se les impuso que ellos adoraran a Dios en el falso sábado, hallaron que tenían que desobedecer esa ley. Esta desobediencia a una ley incorrecta e injusta, que el soberano del universo nunca había dado a hombre alguno el derecho o la autoridad de forjar, muy rápidamente trajo severos castigos civiles sobre los cristianos reales. Todo fue hecho con el interés de una iglesia que, habiendo perdido el poder de Dios, no tenía el derecho ni aún para existir como iglesia. Y cuando la Iglesia halló que los castigos tales como eran infligidos, no motivaban a los verdaderos a temer y obedecer, entonces, por último, ella produjo la pena de muerte y, como la historia testifica, hicieron matar con salvaje y descorazonada crueldad a los indefensos millones que no se rindieron, porque ellos obedecían a Dios antes que al hombre, no importaba lo que pudiera ser el precio. Tal fue la historia del establecimiento de la bestia. Fue la apostasía lo que indujo a la Iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, el conflicto de los siglos, página 496. Así como fue con el surgimiento de la bestia, el papado, así también tiene que ser con el desarrollo de la imagen de la bestia. Una es un asunto del pasado, pero la otra está todavía en el futuro y terrible será la repetición. En los anales históricos se registra la llegada a la existencia de la bestia, en la palabra profética se declara el surgimiento de esta imagen. La bestia ha sido el tema de este capítulo, su imagen es el tema del siguiente,